A continuación voy a grabar este video, pero para hacer el análisis que nos permita encontrar cuál va a ser el estado final de este proceso de expansión adiabático irreversible cuando lo que conocemos es la presión final del gas. Entonces partimos de esta expresión de la primera ley de la termodinámica que ya hemos arreglado porque hemos definido que la transferencia de calor es igual a cero. Entonces, la energía interna la podemos calcular a través de esta expresión. Estamos hablando de un gas perfecto, entonces solamente depende de la temperatura y a su vez su energía interna del cambio de temperatura de CB, la capacidad calorífica a volumen constante y el número de moles. Mientras que el trabajo va a ser igual a menos la presión externa por el cambio de volumen, por el volumen que se va a expandir. En esta situación, esta presión externa es un valor fijo durante el proceso de expansión. Nosotros nada más conocemos nuestro estado inicial y conoceremos nuestro estado final, que deberá ser un estado en equilibrio. En esta situación, esta es una ecuación diferencial que tiene variables temperatura y volumen, nada más, están separadas, entonces podemos integrar. El gas irá de una temperatura inicial a una temperatura final y el volumen, lo mismo, de un volumen inicial a un volumen final. Entonces, podemos directamente integrar. Tendremos los términos siguientes. Y aquí voy a hacer un cambio de variable, porque la presión externa es la presión final. Entonces, voy a usar esa relación para escribir esto de la siguiente forma. Presión final, volumen final, menos por menos más, presión final, volumen inicial. Ok, entonces ahora tenemos ya una expresión, pero está en términos de una serie de variables, temperaturas, presiones y volúmenes. Vamos a trabajar de tal forma que tratemos de expresar el mayor número de estas funciones en términos de temperatura. Y para eso podemos usar la ecuación de estado del gas. ¿Por qué la podemos usar? Porque los estados inicial y final, que son los estados que conocemos, al estar en equilibrio, cumplen con la ecuación de estado del gas perfecto. P es igual a nRT en V. Entonces nosotros podemos expresar, por ejemplo, aquí podría escribir esto de esta forma. Presión por volumen es igual a nRT. Y esto será cierto para el estado inicial y el estado final. Entonces voy a reescribir esta parte primero. Menos presión final por volumen final, la puedo escribir como menos nRT final. Y en este caso, el volumen inicial no lo puedo asociar a la presión final, pero sí lo puedo escribir por su cuenta. Aquí sí lo que puedo hacer es este despeje. Para escribir esto, bueno, voy a tener aquí N, RT entre P. Como es el volumen inicial, lo que estoy reemplazando es la temperatura inicial y será la presión inicial y la paso a dividir acá. En la izquierda tenemos exactamente los mismos términos. Voy a reescribir. Y una cosa que notamos es que todos los términos contienen el número de moles y se cancela. Quiere decir que esta descripción es independiente de la cantidad de materia. Y ahora vamos a hacer un arreglo de tal forma que los términos comunes van a estar del mismo lado. Este término menos RTF voy a pasar a sumar de este lado. Va con signo negativo y suma y voy a factorizar al mismo tiempo. Entonces esto será R y el término común que factorizo es temperatura final. Mientras que este término va de signo negativo, lo puedo pasar con signo positivo acá y factorizamos este término que queda acá y ese va como el producto de esta relación de presiones final e inicial por R y todo esto multiplicado por la temperatura inicial. Ok, de tal forma que nosotros podemos ahora escribir una expresión para la temperatura final que va a ser igual a este término que está en el numerador. Es una capacidad calorífica CB más P final, P inicial, que multiplican a R. Las unidades son congruentes, la R tiene las mismas unidades que la capacidad calorífica y las unidades de presiones se cancelan en esta relación.
y en el denominador pasamos este término acá. ¿Y qué cosa es CB más R? CB más R es, como hemos encontrado antes, igual al CP. Exacto. Y esto multiplica a la temperatura inicial. De tal forma que tenemos una expresión que es específica para una expansión adiabática irreversible en la que la presión final es conocida. Y como habíamos anticipado en el video anterior, esa temperatura debería estar por encima de una temperatura que sería a la que alcanzaríamos si el proceso ocurriera de forma reversible. ¿Cuál es el trabajo realizado? Pues lo podemos calcular ahora. Conociendo ya la temperatura inicial y la temperatura final, podríamos calcular delta U. En un video también hemos visto cómo podemos calcular esto a partir de las presiones y las temperaturas. Sabemos la presión final, conocemos la temperatura final y con presión y temperatura para este sistema cerrado podemos calcular el volumen. Entonces podríamos calcular de otra forma el trabajo adiabático irreversible. Lo cierto es que estas cantidades tienen que ser iguales. Gráficamente, el trabajo adiabático irreversible en este caso es el área bajo la curva. La curva es esta línea, que es lo que conocemos durante el proceso, la expansión, que es la presión externa contra la cual se está llevando a cabo el trabajo. Y claramente este trabajo irreversible, representado por esta área, es mucho menor que el trabajo que hubiésemos obtenido si la expansión se hubiese realizado de forma reversible. Entonces siempre vamos a tener una cantidad menor a la que podemos acceder de esa energía contenida y transformarla en trabajo. Y esto tiene que ver precisamente con la generación de entropía que está asociada al proceso.